Frío, velocidad punta, baja carga aerodinámica y sobre todo un circuito que no es favorable para los McLaren. Y esto es Las Vegas, uno de los gran premios más impredecibles de la temporada y en el que vamos a analizar hoy aquí en este vídeo, donde vamos a hablar de las estrategias, de las características del circuito, vamos a analizar el circuito por sectores, zonas de adelantamiento, vamos a ver esa zona a fondo de más de 2 kilómetros o alrededor de 2 kilómetros. Y también vamos a hablar de lo más importante, ¿no? Que es el frío, lo difícil que va a ser para los pilotos poner esos neumáticos en temperatura en un circuito donde la temperatura ambiente se espera que sea de entre 10 y 12 grados en clasificación y en carrera. Así que ya sabéis, quedaros aquí porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Muy buenas, soy Eloy, soy ingeniero y mi objetivo aquí es ayudarte a entender las carreras como ingeniero, para que veas las carreras no solamente como un fan, que al final todos lo somos, sino que veas las estrategias, que entiendas cómo funcionan los Fórmula 1 y por qué hay circuitos que les vienen mejor, que les vienen peor. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, este es tu canal, suscríbete, dale a la campanita para las notificaciones, porque vamos a subir muchos vídeos muy interesantes, análisis de circuitos, y vamos también a hablar de técnica de Fórmula 1, de ingeniería, etcétera. Así que ya sabes, no olvides suscribirte. Bueno, ahora sí, vamos ya con el análisis del trazado. Peculiaridades de Las Vegas. Es el segundo circuito más largo de la temporada, por detrás de Spa, más de 6 kilómetros. Tiene 17 curvas, 2 zonas de DRS, y sobre todo la mayor peculiaridad es esta, que es una zona a fondo de casi 2 kilómetros, muy similar a Bakú. Y es un circuito a izquierdas, recordemos. Y ahora, cuando explique las características, lo vais a entender porque la importancia de que sea izquierdas o derechas, porque tiene que ver mucho con la degradación de qué neumático degradaría antes. Entonces, bueno, si comenzamos en la salida aquí, de la salida a la primera curva creo que hay unos 200 metros solo. Luego, la primera horquilla, desde la salida, digamos, se ha visto varios accidentes otros años, porque sí que es cierto que es una horquilla, pero es ancha, ¿no? Entonces entran muchos coches por exterior, interior. Entonces, bueno, puede haber accidentes, puede haber probabilidad de safety car en ese sentido. Pero bueno, si venimos en vuelta a fondo, porque la 17 es a fondo, es una frenada fuerte, puede haber adelantamientos, aunque es complicado ahí. Es más, por ejemplo, en la 14 o en la 5. Y bueno, es una horquilla un poco lenta que enlaza con la 2 y la 3. Y ya la 4 a fondo para meterte en la primera zona de DRS del circuito, que es de la 4 a la 5. Y la 5 es una curva de adelantamientos muy importante, una horquilla, una curva a 90 grados, muy similar a las que puede haber en Bakú en el primer sector. Entonces, como decíamos, aquí puede haber muchos adelantamientos. Aquí es importante la tracción, salir con buena tracción, porque luego enlazamos con la 6, que probablemente es la curva donde más desgaste el neumático delantero por fuerza lateral, porque es una curva muy rápida, como por ejemplo, si queremos recordar la de Sochi en Rusia, es muy parecida en ese sentido, y llegas a una frenada fuerte y en la zona probablemente más lenta del circuito, en el sector 2. 7, 8, 9, muy lentas. También me recuerda un poco a Miami, el tercer sector, el segundo sector, entrada del tercer sector. 7, 8, 9, que es una chicane con una curva muy lenta. Y importante aquí también salir con buena tracción, porque todo este tramo ya 10-11 es a fondo. Y se llega a una curva de 90 grados prácticamente, que es la 12, que también me recuerda un poco a la 12, creo, de Bakú, 12-13. Y sales de aquí con buena tracción para ir a fondo durante casi 2 kilómetros. Cuando pasas de la 13, zona de DRS. La 14, crucial para adelantamientos también, aunque es una zona un poco estrecha aquí, 14-15, pero suele haber adelantamientos aquí. Y luego, bueno, tienes la triple chicane, digamos, 14-15, que enlaza con la 16. Otra zona a fondo, la 17 a fondo, para terminar la vuelta. Entonces, bueno, eso es lo más, digamos, particular de Las Vegas, del circuito. Y ahora vamos a hablar un poco de características de frenadas, de fuerzas laterales, de evolución de pista, etcétera, etcétera.
Nos metemos con características. C3, C4 y C5, igual que el año pasado. Un circuito que es muy longitudinal. Luego, otra vez, recordamos, degradación más en el neumático trasero. Sobre todo en el trasero derecho, porque como hemos dicho, es un circuito a izquierdas. Luego, si es un circuito a izquierdas, degrada más el trasero derecho por esa fuerza que ejerce opuesta. Neumáticos delanteros no degradan tanto, aunque sí hay curvas un poco rápidas, como hemos dicho, la 6, la 10, la 17 o la 13, pero sobre todo la 6 quizás es donde más degrade un poco el neumático delantero, aunque la degradación en este sentido no es muy alta. Presiones altas y ahora vamos a ver algunas de las características. 50 vueltas, como decíamos, un circuito muy largo, más de 6 kilómetros. Después de Spa sería el más largo. Entonces, bueno, tenemos tracción baja. Ahora, si habéis visto mis vídeos previamente, podréis haber visto que normalmente asocio un circuito longitudinal con un circuito de alta tracción. Sin embargo, en este circuito es diferente. ¿Por qué? Porque, aunque sea longitudinal, porque tenemos muchas zonas de a fondo, frenada, fondo, frenada, fondo, frenada, realmente en esas frenadas curvas a 90 grados, que es donde realmente se necesita más tracción, sería la 5, la 12 y un poco aquí en la 9. Pero aparte de eso, bueno, la 16 también. Aparte de eso, nada. Entonces, no se requiere mucha tracción, pero al haber mucha frenada y a fondo, frenada, sí que va a ser más longitudinal. Entonces, en ese sentido, como hemos dicho, la degradación, el cambio de neumático no va a ser tanto por mucha degradación, sino por la temperatura. Y ahora lo veremos en la estrategia. Estos tres, como digo siempre, van más o menos relacionados. El grip, probablemente Las Vegas sea el circuito con menos grip de toda la temporada. Se corre en las calles de Las Vegas, circuito urbano. Normalmente suele haber poco grip, pero en este caso incluso mucho menos. Luego nada de grip. Eso conlleva poco abrasión del asfalto y a una evolución de pista alta, porque cuanto más ruede el coche, más la pista va a evolucionar. Otra cosa peculiar en este circuito, y es que Pirelli califica una degradación por estrés alta. Pero hemos dicho que solamente había 2 curvas laterales altas y el neumático delantero no degrada. ¿Por qué es esto? Porque en este caso, como hemos dicho, la temperatura va a jugar un factor. Entonces, al no degradar tanto por calor, como por ejemplo vamos a ver en Singapur o otros circuitos, el neumático va a degradar por estrés, sobre todo el trasero, ¿vale? Por ser, digamos, un circuito más longitudinal. Entonces, aunque tengamos pocas fuerzas laterales, como vemos aquí, y pocas curvas rápidas, sí que es cierto que la degradación por estrés es alta, porque, digamos, en la 10, en la 6, 17 o 13 aquí, aunque se hacen a fondo y no son curvas muy pronunciadas, aparte de la 6, sí que hay un poquito de degradación por estrés ahí. Frenado medio. Realmente la frenada de la 1, la 5 un poco, la 12 también un poquito, pero sobre todo la 14 es donde más es el punto de frenada. Pero, como hemos dicho, quizá la 14 sería la que más frenada, el resto son frenadas no muy fuertes. Por lo tanto, el nivel de frenado no es muy alto. Lo que sí es importante aquí es que la temperatura de los frenos puede caer mucho, sobre todo después de una recta muy larga, como pasa en Bakú, por ejemplo. El problema que aquí es que la temperatura es más baja incluso que en Bakú, de temperatura ambiente. Entonces eso puede hacer que los frenos se enfríen incluso aún más. Y por último tenemos el downforce, la carga aerodinámica, que es probablemente también de las más bajas, como en Monza, como vemos, muchas zonas a fondo aquí. Entonces, en ese sentido, no queremos drag, queremos un coche muy parecido a Monza, pero sí es cierto que también por el tema de temperaturas y un poco ser un circuito urbano,
Los equipos a veces vienen con algunas innovaciones, como vimos por ejemplo el Red Bull con esos cortes en el ala, pero bueno, al final el ángulo del ala va a ser muy bajito para no tener drag, para conseguir mucha velocidad punta, que es muy importante en este circuito. Así que vamos ahora a hablar de estrategia. Para hablar de estrategia vamos a ver la elección de neumático, como decíamos antes, igual que el año pasado, C3, C4, C5. También he puesto la imagen de las paradas que hubo el año pasado. Esta imagen es de 2024, del Gran Premio de Las Vegas del año pasado. Y como vemos, es lo que más, digamos, impacta a primera vista es que no se usa para nada el neumático blando. Solamente lo usó Alonso 4 vueltas, Norris para hacer la vuelta rápida y Ocon aquí un poquito al final. Pero no se usa el neumático blando. ¿Por qué? Porque el neumático blando, si tú empiezas a tirar muy fuerte con el neumático blando, al ser la temperatura tan baja, se genera mucho graining, ampollas en el neumático, que hace que desgasten muy rápido. Por lo tanto, el neumático blando no es una elección para nada en este circuito, por lo general. Se verá en quali, se verán libres, sí, pero en carrera lo más normal es que no lo veamos. ¿Cuál es la estrategia, digamos, típica? Es ir a 2 paradas. Medio, duro, duro. Es, digamos, lo más ideal. Muy raro que se vea una parada. Muy, muy raro. Porque, como hemos dicho, para que lo entendáis bien, al final lo que tú buscas es el ritmo, ¿no? Es un poco lo que pasó en Brasil. Si tú vas a una parada, sí, te puedes ahorrar los 20 segundos de la parada, pero vas a tener que ir muy lento. Y al ir muy lento, al gestionar mucho, ir muy lento, para no degradar, vas a bajar la temperatura del neumático y eso te va a hacer ir incluso más lento. Entonces, en ese sentido, si tú quieres arriesgar a una parada para ahorrarte 20 segundos, los que vayan a 2, al llevar neumáticos más nuevos y con más ritmo, te van a recortar esos 20 segundos y al final, por lo tanto, una parada no va a ser lo ideal. Lo ideal va a ser 2. Empezar con duros, empezar con medios. Lo ideal también aquí sería empezar con medios. Y la razón de ello es porque al principio el coche va más cargado de gasolina. La temperatura de la pista es más baja porque no se ha rodado. Ha pasado prácticamente un día desde la quali hasta la carrera. Y por lo tanto, cuando la temperatura es más baja y el coche va más pesado, quieres ir con un neumático más blando, ¿no? El blando sería muy blando, entonces la elección ideal aquí sería el medio. Y es un neumático que puedes poner en temperatura rápido, o más rápido que el duro, y no va a degradar tanto como el blando. Entonces, en ese sentido, es un poco de balance de voy a ir más rápido porque voy a ir con un neumático más blando, aunque el coche vaya pesado, y encima voy a ponerlo más rápido en temperatura. Luego me va a beneficiar más que si empiezo con el duro. Entonces, todo el que empiece con el medio acabará haciendo probablemente duro y duro. 2 paradas, 3 neumáticos. Luego hay otra opción que vemos aquí, por ejemplo, que es Pérez o Colapinto, que empezaron con el duro, pasaron al medio y luego el duro. Aquí pudieron hacer un poquito más con el medio. Colapinto no hizo solamente 10 vueltas. Pérez hizo como 15 vueltas. Lo pudo estirar un poquito más. Pero como decimos, al final lo importante es reservarse neumático duro para la carrera, nuevo, o en este caso vemos aquí que fue usado, aunque puede ser que fuera acondicionado, que lo hacen muchos pilotos, que es que en la práctica, los libres, ponen el neumático duro, dan 2-3 vueltas, lo acondicionan, no lo degradan mucho, y lo guardan para la carrera, para que ese neumático esté un poquito más desgastado, para lo cual sea más fácil meterlo en temperatura. Luego hay otros pilotos que decidieron aquí poner un neumático nuevo, duro, para la carrera y guardárselo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que creo que va a pasar en cuanto a estrategia. Ahora vamos a hablar de... bueno, se me olvidó una cosa antes, que quizá es muy importante, una de las cosas más importantes de la estrategia, y es que aquí el undercut no es para nada viable. No es viable el undercut. Y os voy a explicar por qué. Primero voy a explicar en qué consiste el undercut, para todo aquel que no lo sepa. El undercut es cuando tú paras antes que tu competidor, porque cuando sales,
lo normal es que cuando salgas con un neumático nuevo o más nuevo que tu competidor, seas más rápido durante esas 2-3 vueltas hasta que el otro piloto pare. Entonces, en esas 2-3 vueltas tú recortas segundos al competidor para cuando el competidor pare, salga por detrás tuyo. Eso es hacerle un undercut a alguien. Pero en este caso no es efectivo. ¿Y por qué? Porque el neumático nuevo con el que salgas o más nuevo va a tardar más tiempo en meterse en temperatura. Por lo tanto, si tú paras antes, las 2-3 primeras vueltas que tú hagas no las vas a hacer más rápido que tu competidor que está en pista, porque el piloto que está en pista ya tiene el neumático en la temperatura idónea para rodar más rápido que tú, que lo tienes que meter en temperatura, especialmente los neumáticos duros que tardan más en entrar en temperatura. Entonces, en ese sentido, el undercut no es para nada viable. En todo caso sería el overcut, que es lo contrario, que es quedarte un poco más tiempo que tu competidor en pista, y ahí sí que sería un poco más viable. Así que, bueno, ahora vamos a hablar de quién creo que será el rival a batir o el coche referencia o el coche más posicionado a hacer un buen fin de semana o a ganar. Ahora vamos a hablar de qué equipos creo que irán mejor, peor, etc. Como hemos hecho en anteriores circuitos, le hemos preguntado a la IA a ver quién quién cree que será mejor en este circuito. Y bueno, yo estoy un poco en desacuerdo ya con lo que veo, ¿no? Porque figura como McLaren al mejor coche. Y es cierto que el McLaren, como he comentado previamente, hay circuitos en los que no han ido mejor o no les viene mejor a McLaren. Aún así, por la superioridad del coche este año, McLaren es el favorito en todos los circuitos. Yo creo que el único que no lo ha sido fue Monza, donde Verstappen realmente tuvo mucho más ritmo, tanto en quali como en carrera. Pero realmente McLaren siempre es el coche de referencia en este año, ¿no? Entonces, en ese sentido, la IA nos sigue poniendo a McLaren como el primer coche. Yo creo que no es el primer coche, no lo va a ser. En Las Vegas, por ejemplo, vimos en Singapur, que para mí es un circuito similar en cuanto a trazada. Sí que es cierto que es muy distinto, por ejemplo, en cuanto a temperatura, ya que Singapur es de los más calurosos y Las Vegas de los más fríos o del más frío. Pero en cuanto a configuración del circuito es parecido. También Bakú, por ejemplo, y en esos circuitos los McLaren no estuvieron bien. Entonces, en ese sentido, para mí yo creo que McLaren no va a estar el primer equipo. Para mí los primeros equipos muy igualados, eso sí que es cierto que lo ha hecho bien la IA, muy igualado Ferrari y Mercedes. ¿Por qué? 2023, la pole 1 y 2 para Ferrari, 2024, la pole 1 y 2 para Mercedes. Y ganaron el año pasado, primero y segundo. Y en 2023, al final, bueno, la gran remontada de Verstappen, Pérez hizo un buen trabajo frenando a Leclerc y al final ganó Verstappen esa carrera en 2023, pero el Ferrari tuvo muy buen ritmo. Entonces, para mí, yo pondría al Ferrari primero, Mercedes segundo, ir McLaren quizá por delante, lo que es el coche, McLaren por delante de Red Bull, pero sí que es cierto que si hablamos de pilotos, yo a Verstappen lo pondría un poquito más adelante de McLaren. Entonces, para mí, yo creo que sería primero Ferrari, segundo Mercedes, tercero Verstappen, no el Red Bull, cuarto McLaren. Eso para mí sería mi predicción. Hasta aquí. Ahora, ¿los Williams deberían ir bien aquí? Sí deberían ir bien. En Bakú fueron muy bien. Por lo tanto, este circuito es parecido en ese sentido también. Luego, Williams debería de ir mejor aquí. Son muy buenos en velocidad punta y aquí la velocidad punta es clave. Y ahora, Alpine. Es cierto que Alpine ha sido, digamos, el peor coche de la temporada. Pero es cierto que si miro los resultados de 2023 y 2024, Alpine está alto en este circuito. Puede ser porque igualmente que Ferrari o Mercedes o tal le venga bien circuitos con más tracción, circuitos o la temperatura, digamos, poner en temperatura más el neumático, no lo sé. Pero sí que es cierto que Alpine quizá, desde luego, yo creo que no va a ser el peor coche, pero quizá es un poco optimista ponerlo ahí. Al igual que Aston Martin, para mí, Aston Martin supuestamente es un circuito en el que otros años es cierto que no han ido tan mal, porque al final
si quiero recordar, Alonso hizo 11 el año pasado. En 2023 creo que Stroll estuvo arriba y hizo séptimo, algo así. Sexto, séptimo. Entonces, en ese sentido, Aston Martin no les puede venir tan mal este circuito, pero sí que es cierto que me sorprendería mucho que estuvieran tan arriba, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos ya los 4 primeros definidos, Williams está claro que sería el quinto. Para mí el sexto sí es verdad que Racing Bull. El séptimo sería Haas, yo creo. Circuitos que le vienen bien a Ferrari, le vienen bien a Haas. Luego quizá Haas se ponga un poco por arriba y vaya mejor. Muy igualados con Racing Bull. Y luego ya entre los tres no me atrevo a poner entre Aston Martin, Alpine y Sauber cuál sería el favorito de esos tres para quedar quizá en octava, novena y décima posición. Pero van a estar ahí, digamos. A no ser, como decimos con Red Bull, que alguno de los pilotos, como Berman, como Alonso, como Gasly o Colapinto, o como Bortoleto, o a veces Hülkenberg también, que hace cosas en qualis que no son lo normal y metan el coche pues un poco más arriba. Pero si no, lo lógico sería que Ferrari primero, Mercedes segundo, Verstappen tercero, McLaren sería cuarto, quinto Williams, Red Bull, Racing Bull y Haas poco empatados, y luego ya los últimos serían estos tres. Así que esa es mi predicción. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros, quién creéis que va a ganar, quién creéis que va a hacer la pole, quién creéis que va a estar arriba y si Verstappen se va a poder volver a meter en la lucha, porque si McLaren no va tan bien este circuito, al haber más coches de por medio, como los Ferrari y los Mercedes, sí que es cierto que podemos ver un McLaren quizá más retrasado de lo normal, y si Verstappen consigue hacer una locura y ganar, podría volver a meterse en la lucha por el Mundial, definitivamente en la lucha por el segundo puesto, que está muy cerca de Piastri. Así que, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué opináis y, sobre todo, suscribiros, porque cada vez el objetivo es hacer mejor contenido. Así que, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo y no os perdéis la carrera porque va a ser un fin de semana muy interesante.